Capítulo 22. Desde aquella misma noche, Devaki y Vasudeva comenzaron a cantar el mantra de 12 sílabas en un tono bajo. Lentamente sus conciencias pasaron de la objetividad a la subjetividad. Cantar el mantra en tono bajo los adentraba en las capas más profundas del ser, sintonizándose con la canción de la respiración. Sus conciencias se adentraban en la cueva de sus corazones. No sentían hambre ni sed. Los guardas de seguridad y las autoridades subían a diario hasta la residencia. Abrían los cerrojos de las puertas, organizaban la comida y la bebida, limpiaban la casa y la cerraban de nuevo. La pareja estaba tan dedicada a lo sutil que toda esta actividad de los guardas estaba muy distante en su conciencia, y apenas eran conscientes de la rutina diaria de las autoridades de la prisión. Poco se percataban de si las puertas estaban abiertas o cerradas. Su propia rutina diaria se convirtió en algo sin esfuerzo, mecánico y automático, ya que su conciencia se encontraba en algún lugar de la cueva del corazón. Cuando pasaban a la conciencia mundana, tenían que pensar 2 veces si se habían bañado o no, si se habían puesto o no la marca de azafrán en el entrecejo o si habían comido o no. Se sonreían cuando se miraban el uno al otro y recordaban. La deidad del mantra se había vuelto el todo para ellos. Todo lo demás era aparente y no era tan real como antes. Mientras se encontraban dedicados al mantra, era la deidad del mantra la que dirigía su rutina diaria, como el baño, el vestirse, pintarse la marca del entrecejo, alimentar el cuerpo con comida, bebida, etc. La mente que une el alma al cuerpo frecuentemente se disolvía, y por consiguiente no tenían hambre ni sed, sino que Vasudeva el Señor, bajo la forma del mantra, era el que bebía, comía, se bañaba y se vestía, y por lo tanto cuidaba de sus cuerpos. De esta manera era experimentado el Señor en la rutina diaria. Incluso para lo mundano, a veces algunos no ven el objeto que tienen ante sus ojos debido a que sus mentes están ocupadas en otros pensamientos. Pero para aquellos que están enfocados en una actividad en la cueva interna de sus corazones, ¿cómo podría el mundo objetivo existir? Para Devaki y Vasudeva no existían las personas y los objetos. Para ellos solo Vasudeva el Señor era visible tanto dentro como fuera. Incluso cuando miraban afuera no veían aquello que ve la persona mundana. Lo que el ser mundano no ve, ellos sí lo veían. Alcanzaron un estado en el que el día y la noche se experimentaban como el Señor y su consorte, como la persona cósmica y la naturaleza cósmica. De la misma manera la tierra y el cielo les parecían Aditi y Kashyapa. Para ellos el amanecer era Vinata, el día era Anura y el sol era Suparna. El atardecer era Kadruva, y veían los rayos del atardecer que se introducían en la oscuridad como la progenie de Kadruva, denominada las serpientes. Para ellos el gorjeo de los pájaros durante las horas del crepúsculo eran como los himnos védicos, y las estaciones parecían las medidas. El ruido que la gente hacía lo experimentaban como una actividad mental desprovista de vida. Se dieron cuenta de que lo que les separaba de Sabda Brahma era ser ruidosos. Las voces se oían como las olas que surgían y se fundían en el océano. Y el océano parecía el océano de la palabra. En su samadhi de pulsación sutil fueron testigos de la llegada y partida de los 4 Kumaras, los 7 sabios videntes, los 14 Manus y los reyes iniciados de las dinastías solar y lunar. Los sabios videntes celestiales como Narada se movían en las olas del sonido cantando el tono musical. Sailaputri los visitaba a diario durante las horas de la mañana bajo la forma de una doncella sosteniendo con sus manos delanteras el báculo o danda, un recipiente oblongo de agua o kamándalu, un rosario o japamala y un tridente o trisula. Ella aplicaba diariamente ceniza sagrada en la frente de Devaki. Cuando Vasudeva recobraba su conciencia objetiva y miraba a su esposa Devaki, se sorprendía agradablemente al ver que se le había aplicado ceniza sagrada en la frente. El viento en forma de los 7 vientos, o Saptamaruts, y la luz solar en forma de los 7 caballos daban a Devaki sus tersos toques celestiales. Allí donde se produjera un movimiento en el huevo cósmico por causa del viento,
se producía el correspondiente movimiento en el útero de Devaki. Allí donde se producía el toque de los rayos solares, el bebé en el útero recibía por un momento el correspondiente calor. Cuando las nubes se movían en el firmamento, en el útero el niño movía las extremidades. Y cuando se producía la crecida de los 3 océanos en torno a la Tierra, Devaki experimentaba oleadas de dolor en el útero. Las corrientes sagradas de la tierra de Bharat causaban el correspondiente toque en la circulación sanguínea del bebé. De esta manera, durante 7 días después de la luna llena de Leo, Vasudeva el Señor se movía dentro y fuera de forma mántrica. Durante la noche de la 8ª fase de la luna descendente, la noticia de los dolores de parto de Devaki llegaron hasta Kamsa, que acudió enseguida. Alertó a los guardias de seguridad y a las autoridades y se marchó. Al comienzo de la segunda parte de la noche, los guardas trajeron comida y bebida. Se lo comunicaron a las autoridades, y las autoridades llegaron y abrieron los cerrojos. Entraron con la cena. Súbitamente una nube oscura acompañada de viento ensombreció toda la zona. Se hizo una oscuridad total. Llegó un viento feroz que apagó todas las lámparas. En medio de esa oscuridad y viento, las autoridades sostenían sus prendas inferiores mientras ansiosamente cerraban las puertas con gran dificultad y aunaban fuerzas para tirar de ellas. Mientras unos mantenían las puertas unidas, otros pasaban los pestillos de las puertas y otros apresuradamente cerraban junto con las autoridades las llaves de seguridad. Las autoridades ordenaron a los guardas de seguridad que les informaran enseguida cuando Devaki diera a luz. Con este aviso partieron. Comenzó a caer una lluvia torrencial. El temporal, la lluvia y el consiguiente frío produjeron escalofríos a los guardas de seguridad. Vieron que era difícil permanecer en la entrada. Decidieron entrar en la garita de seguridad que se encontraba en la esquina suroeste del edificio de la prisión. Cerraron las puertas y las ventanas para asegurar el calor en la garita. Abrieron sus fiambreras, cenaron y también bebieron mucho vino. La comida, el vino y el calor de la habitación los llevó a un sueño profundo. Con aquel abundante aguacero de lluvia torrencial, incluso respirar fuera era humanamente imposible. Bajo aquella sofocante lluvia, una persona se acercó a la entrada principal de la prisión y en aquella profunda oscuridad buscó la cerradura y el pestillo de la entrada. Rastreó en busca del cerrojo y los pestillos y al tocarlos sonrió. Quien había llegado era el mismo que había hecho magia a la vista de los vaqueros y las vacas enviándolos a la comunidad de Nandagopa. Sonrió ya que no le habían echado el pestillo al cerrojo. Cuando las autoridades cerraron las puertas con fuerza debido al fuerte viento, un grupo de guardias echó el pestillo rápidamente y otro grupo lo cerró. Así que para cerrar las puertas, echar los pestillos y cerrarlos con llave, trabajaron 3 grupos. Mientras los primeros 2 grupos trabajaban en coordinación, el tercero echó el cerrojo incluso antes de que se pasara el pestillo. Tal fue la coordinación del personal de seguridad que dejó sin cerrar el edificio de la prisión. Pensando que habían hecho su trabajo pese al tiempo violento y desfavorable, se marcharon orgullosos y satisfechos. Incluso entraron en un sueño profundo. Cuando el recién llegado forastero tocó el pestillo de la puerta y vio que ésta se abría, se dio cuenta de la farsa y sonrió. Al cabo de unos instantes en el interior de la prisión, apareció ante Vasudeva una forma humana enorme de expresión sumamente agradable. La forma se extendía por arriba hasta el Akasha y por abajo hasta el Patala. Resultó ser que Vasudeva junto con el planeta Tierra se encontraban dentro del ombligo de esa forma. En la parte superior del torso de la forma chispeaban miles de millones de estrellas. En esa forma se encontraba el océano de leche con sus brillantes olas. Sobre él estaba la serpiente enrollada del tiempo Adishesha, el señor cósmico del tiempo, con su capucha de 1000 cabezas desplegada en forma de cúpula. Dentro de ese lecho enrollado se encontraba una etérea forma azul. En las inmediaciones se encontraba el gran pájaro cósmico Suparna y Visvakshena brillando con sus respectivos matices. En el ombligo de ese ser azul brotaba un loto en el cual estaba sentado Brahma, el creador de 4 cabezas.
En medio de las centelleantes estrellas también podía verse a la diosa Lakshmi con su tono dorado. Por debajo del ombligo se cernían varias categorías de yakshas, rakshas, pisachas, bhutas y pretas. Las 4 manos del ser se extendían como las 4 direcciones. La caracola, la rueda, la maza y la espada, sostenidas en esas manos, parecían racimos luminosos y brillantes. El planeta Tierra que rotaba en el ombligo tenía la forma de una vaca. La vaca mugía constantemente. Brahma en el loto y Rudra en la frente del ser escuchaban atentamente el grito de la vaca. Se encontraban en una postura lúdica como si pidieran a la forma azul que descansaba en la serpiente enrollada que resolviera la anarquía que había en la Tierra. Tal fue la visión que tuvo Vasudeva del señor cósmico que apareció ante él. El señor, de rostro campesino, sonrió a Vasudeva y dulcemente le dijo: «Llévame al pueblo de Braj y colócame junto a la mujer de Nanda. Trae a la niña bebé que está en sus brazos en la cama». Estas palabras se expresaron por sí mismas desde la garganta de Vasudeva. Vasudeva se asustó por un momento aturdido. Al mismo tiempo se oyó gritar a Devaki. Estaba dando a luz a un niño. A medida que el bebé nacía, la forma cósmica que Vasudeva había presenciado adoptaba una forma en miniatura y quedaba impresa en forma de símbolos auspiciosos en el bebé. El niño bebé se sobresaltó y enseguida lloró con fuerza, moviendo sus miembros con rapidez. La persona que esperaba en la entrada de la puerta abrió con suavidad el pestillo de la puerta de entrada. Entró y cortó el cordón umbilical. Al mismo tiempo las nubes se disiparon y el cielo azul brillaba con sus chispeantes estrellas. La media luna se encontraba en el meridiano del cielo. Los vientos retrocedieron y la naturaleza recuperó su tranquilidad. Vasudeva se aseguró de que el niño recién nacido tomara leche de la madre. Dispuso prendas suaves en una cesta, tomó al niño, le cubrió la parte superior de la cabeza y el cuerpo hasta el cuello. Se colocó la cesta sobre la cabeza y comenzó a caminar sin hablar. Satagopa estaba preparado con el bote a orillas del río Yamuna. Se sentó en él y dormitó. Es la madre Sailaputri la que concede la gracia del sueño a todos los seres. Solo ella sabe quién duerme. Satagopa pensaba que había atado firmemente el bote al poste que había en la orilla. Durante las horas de lluvia bajo la oscuridad de la noche, el dormitar le llevó a un sueño profundo. Cuando despertó, el bote había viajado ya 2 crosas, unas 4 millas. Llegó hasta Madhuvana y golpeó una roca de la orilla. Satagopa se despertó de golpe y se dio cuenta de que se encontraba en Madhuvana. Detrás de Vasudeva, Sanat Kumara también siguió hasta el río Yamuna, permaneciendo en la orilla. Vasudeva prosiguió en su estado de samadhi o trance. Observando el firmamento con los ojos medio cerrados, atravesó el río y alcanzó la otra orilla. No sabía que había entrado en el río. Lo había atravesado y había alcanzado la otra orilla. Recobró su conciencia mundana y mirando hacia atrás se percató de ello. Observó que en su entorno el río estaba crecido debido a la lluvia y también a los riachuelos de las montañas que se le unían. Advirtió que incluso las riberas del Yamuna se encontraban intensamente desbordadas. Una vez más continuó en estado de samadhi por un sendero que se convertía en un bosquecillo de arbustos y árboles. A ambos lados del sendero había arbustos de palo de rosa llamados Kaledupa dalbergia arbor y árboles de manzana rosa llamados Eugenia jambos densamente crecidos. En medio también había cactus. A medida que Vasudeva caminaba por el sendero, se le cruzaron cobras en 2 ocasiones. Se produjo de nuevo una lluvia repentina. Tendía a ser fuerte y sin embargo no cayó ni una sola gota sobre Vasudeva ni sobre el niño que viajaba en la cesta. Detrás de Vasudeva se encontraba una enorme cobra de 7 capuchas que les seguía, cubriéndolos con sus capuchas desplegadas a modo de paraguas. Las gemas que llevaban las capuchas proporcionaban también la luz necesaria en la oscuridad del sendero. El sendero se dejaba ver más allá cada vez que había relámpagos. La lluvia cesó y el cielo se despejó. No se veía la luna en el cielo y los pájaros comenzaron a piar en los arbustos. El sendero dio un giro más conduciéndolos al interior de un pueblo.
Aparecieron grandes corrales de vacas. Las vacas pastaban en los corrales. Sus ojos brillaban en la oscuridad a modo de caracolas pulidas. Las campanas de sus cuellos sonaban con cada movimiento de sus cabezas. Las constelaciones estelares se reflejaban en sus ojos. Vasudeva pasó de largo y se detuvo ante un enorme recinto que albergaba una residencia. La puerta de entrada de la residencia no estaba cerrada y Vasudeva entró. El porche frontal estaba repleto de zarzos de trigo embalados y enrollados. El porche amplio y grande mostraba plataformas manchadas de boñiga de vaca y decoradas con diseños clásicos de harina de arroz. Vasudeva entró inmediatamente en la casa y encontró un aposento preparado para el nacimiento de un bebé. Entró en el aposento y encontró allí a Yashoda, la mujer de Nanda, durmiendo con una niña en su regazo. Todo el pueblo estaba durmiendo. Suavemente, Vasudeva bajó la cesta. Sacó con cuidado al bebé niño y lo colocó en el lugar del bebé niña. Con la misma dulzura puso a la niña en la cesta, envolviéndola debidamente. Rápidamente se marchó de vuelta. Su conciencia objetiva funcionó solo con este propósito. Una vez más quedó absorto en estado de samadhi. Cuando recobró de nuevo la conciencia objetiva, se encontró con la niña en la cárcel. No podía recordar si había caminado todo el camino hacia y desde Braj. Devaki cogió a la niña en sus brazos en la puerta, cerrando las puertas de la prisión. Sanat Kumara, que esperaba en la oscuridad fuera de la prisión, cerró suavemente la puerta con cerrojo y se marchó.